Ese es un canto muy antiguo. Me trae muchos recuerdos porque un peladito cantábamos ese canto, pero más suavecito, ¿no? Era, mirad cuál amor nos ha dado. Ahora es, mirad cuál amor, ¿cierto? Pero chévere, darle un ritmo más alegre, más movido. Pero es una manera preciosa de aprender la palabra de Dios, porque ese es un texto de la palabra. ¿Sabe dónde está? ¿Sí? ¿Nadie sabe? Eso está en Primera de Juan, capítulo. ¿Quién me dice? Un bono para el campamento. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Hoy día del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren cuál amor para que seamos llamados sus hijos. Gracias a Dios, un día como hoy queremos exaltar a Dios nuestro Padre. Él es el Padre por excelencia. Un día como hoy para algunas personas es difícil, para aquellos que de pronto no han tenido papá o han tenido un mal papá en la tierra. Pero quiero decirles que el papá terrenal no es el referente para entender la paternidad y que muchas veces se malentiende a Dios. Es Dios el Padre por excelencia, que es nuestro referente. Y los padres aquí, los que somos papás, debemos tener a Dios como modelo, como ejemplo, para seguir ese modelo de paternidad. Dios es el Padre bueno. Si usted no tuvo un Padre bueno en la tierra, sepamos todos que tenemos un Padre celestial que sí cumple ese rol de Padre protector, amoroso, que corrige, que encamina y que quiere que nosotros vivamos para Él y que seamos como Él. Pensar en el tema de la paternidad, sabe que en la Biblia no hay muchos ejemplos de buenos papás, muy poquitos, por ahí unos visos por ahí, pero realmente uno puede encontrar más bien malos ejemplos y aprender por contraejemplo. Pero quiero que pensemos en la importancia de este día, porque muchas veces solo se celebra que el Día de la Madre. Quiero decirle, el rol del padre en el hogar es fundamental y es clave. Tan clave como el de la madre es el padre, y no están en competencia, sino en complemento, para producir el tipo de familia, el tipo de hogar que Dios quiere en su palabra. Por eso que es muy importante, y hoy adorar a Dios como nuestro papá. El primer servicio estaba lleno, hoy el segundo un poquito más desocupado, pero quiero que sepan que a partir de agosto, ya se ha publicado, vamos a cambiar el horario media hora, ¿sí? Ya no va a ser 10 y 12, sino 9:30 y 11:30, atendiendo la solicitud de que al mediodía el tráfico está espantoso en el norte de Bogotá. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ese horario nos ayuda para que los papás también sean los primeros en motivar a la familia a venir a adorar al Señor juntos. Quiero que pensemos en este tema de la paternidad, porque es muy serio y muy importante. Un amigo en Medellín, en la época en que vivíamos como familia, mientras estudiábamos en el seminario, él hacía lo que se llama en el seminario prácticas ministeriales, es decir, ir a servir a la cárcel de Bellavista en Medellín. Y él decía: me llama profundamente la atención que los hombres con los cuales me relaciono y les enseño la palabra de Dios, la gran mayoría de ellos, por no decir casi todos, son hombres que no tienen padre. Y los que lo tienen o no lo conocen o nunca han tenido una relación significativa con ellos. Pero vea lo tremendo. Hombres que no habían o no tienen papá. No tener papá es algo serio, muy serio. Cuando hablamos de las niñas, una niña necesita también, el hombre también, pero cuando hablo de las niñas, con mi esposa hemos sido pastores de jóvenes por muchos años y hemos visto la fragilidad, la vulnerabilidad de aquellas niñas que no tienen papá o teniéndolo a veces son padres ausentes, y cómo las niñas se vuelven presa fácil de cualquier tipo que les brinde afecto. Si como papá no estoy dispuesto a decirle a mi hija que la amo, un sinvergüenza va a estar dispuesto a decírselo. Qué importante para las niñas tener papá. Y qué importante para los hombres también tener un papá que pueda apoyarlo, ayudarlo, corregirlo.
la necesidad de padres. Y quiero que pensemos en esta tarde en 3 no negociables de un papá. Pero como este no es un mensaje solo para los papás, quiero que pensemos que eso, porque aquí hay solteros, aquí hay mamás, quiero decirles, podemos ver esos 3 aspectos en Dios nuestro Padre. Y quiero que vayamos a una historia en la Biblia, un relato bíblico supremamente importante en 1 Samuel capítulo 2 y capítulo 3. Es una época, si usted puede buscar, si usted necesita Biblia, por favor levante la mano, queremos proporcionarle alguna. Acá hay Biblias para repartir. Si usted necesita, levante la mano, por favor. Aquí están pidiendo una, por allá atrás también. Si no, abra su dispositivo móvil. Si no tiene Biblia en el celular, por favor, descárguela, YouVersion, y hay muchas más. Pero qué bueno que usted cargue la Biblia en el celular para que la pueda leer en cualquier momento. 1 Samuel capítulo 2 y capítulo 3. Es un texto largo. Vamos a mirar varios versículos, pero quiero contarle un poquito cómo era la época. Esa era una época que los valores y los principios del Señor estaban muy subestimados. Una época donde la moral había caído por el suelo. Era una época que la Biblia describe con esta expresión, fíjese, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo le suena eso? Cada uno hacía lo que bien le parecía. 4 veces el libro de los Jueces dice esto. Era una época de una anarquía total, espantosa, y por tanto también de dolor y de sufrimiento. Es una de esas épocas oscuras en la historia de la revelación de Dios, cuando Dios levanta jueces para liberar a su pueblo, pero entre juez y juez ellos van viviendo momentos terribles, deplorables. Y en ese tiempo, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía y todo estaba torcido, aún el sacerdocio estaba también dañado. Y se habla de un hombre llamado Elí, el sacerdote Elí, que tenía 2 hijos. Y este hombre, Elí, quien tenía que enseñar la palabra de Dios al pueblo y a sus hijos, realmente no lo hacía. Y quiero que vean en 1 Samuel capítulo 3, el versículo 1, lo que la Biblia dice en ese versículo. 3.1 dice, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, si usted tiene otra igual me puede seguir. Dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Escaseaba la palabra, no había revelación. La palabra de Dios en ese tiempo, ¿qué dice? Dígalo usted, escaseaba. Por favor, piensen en esto. En esa época terrible, hay personas que son la excepción, como Samuel y su familia. Lo cual nos demuestra que en medio de una generación que vive principios contrarios a la Escritura, sí se puede vivir como Dios quiere. Y este Samuel aparece aquí en escena y dice que era una época donde la palabra escaseaba. Yo quiero que usted piense en esto, en escasez. Escasez. Yo no sé si a usted le habrá tocado vivir escasez. No lo sé, de pronto sí, de pronto no. Pero quiero que piense, por favor, ¿cuál cree que será ese tipo de escasez de las más espantosas que un ser humano puede sufrir? ¿Cuál cree? ¿Alimento? ¿Hambre? ¿Pasar hambre? Terrible pasar hambre. No sé si usted ha pasado hambre, pero pasar hambre debe ser terrible. Gracias a Dios no he pasado hambre. Por mucho aguantar hambre a veces porque uno en un viaje no alcanza a encontrar dónde almorzar. Pero pasar hambre, lo que gente vive en Colombia, es tenaz. Pero también hay otro tipo de escasez que son duras. Hay gente que puede tener el estómago lleno, como decimos vulgarmente, pero puede estar sufriendo una deficiencia afectiva tremenda. ¿No ha conocido personas así? Escasez de afecto. Y gente que puede decir, lo tengo todo, tiene comida, ropa, casa, lo que quiera, pero no tiene cariño, no tiene afecto, no tiene amor. ¿Y cuántos sufren personas así? Hay varios tipos de escasez, yo no sé cuál es más espantosa, pero unas son más terribles que otras, pero pasar escasez es duro. ¿Y sabe qué escasez es de las devastadoras? Es que escasee la palabra. ¿Y sabe por qué es dura? Porque muchas veces no somos conscientes de ese tipo de escasez. Dice aquí la Biblia que escaseaba la palabra. No había palabra de Dios. Me hace pensar en ese tiempo también,
que hay muchas iglesias un día como hoy celebrando, cantando y todo, y qué rico cantar y expresar en el canto lo que hay en nuestro corazón. Pero quiero decirle algo, que escasee la palabra de Dios, que no haya palabra de Dios, que muchas predicaciones no sean predicaciones sino contar historias nada más, es terrible, porque cuando escasea la palabra de Dios, el pueblo se desvía y las consecuencias, como vamos a ver dentro de un momento, son devastadoras. Y aquí es el primer no negociable de un papá en el que quiero que pensemos. Usted y yo como papá, le hablo como papá, acá hay varios papás. Nuestra responsabilidad es que en nuestro hogar no escasee la palabra. Es enseñar la palabra y que no se viva este tipo de escasez. Qué bueno que nuestros jóvenes tengan los campamentos como los que estamos anunciando. Qué bueno que hayan clases de niños donde se les está enseñando la palabra. Pero quiero decirle que la responsabilidad es de nosotros como padres. Así como nos preocupamos que no falte alimento, así como nos preocupamos que no le falte estudio, así como nos preocupamos de que estén bien vestidos. Cuando usted ve a su hijo ahí con el zapato roto, ¿qué le dice? Mijito, camine que le compro. Aunque ya no estamos en esas épocas, ellos ya piden ahora, ¿cierto? Zapatos, ¿cierto? Porque es la época en que los hijos regañan a los padres, al revés, ¿cierto? Ahora, lo que quiero que pensemos, por favor, así como nos preocupamos por el bienestar de nuestros hijos, el mayor bienestar que ellos pueden tener en la vida es cuando la palabra de Dios está en sus corazones. Que no escasee la palabra de Dios en nuestro hogar. Pero ahora la idea no es bombardear con palabra de Dios y aturdir a los muchachos. Hay que tener cuidado con esto. Hay gente que aturde. Yo recuerdo un papá que todo el tiempo ya casi que en la casa hablaba, vosotros sois mis hijos. Leía a la Reina Valera, ¿cierto? No, ya los hijos estaban, pero que no podían con el papá. No hablamos de eso, hablamos de ser creativos. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, ¿sabe cómo enseñaban los papás a sus hijos? Era con la repetición, pero muy creativa. Ellos buscaban formas, contaban historias. Por eso que en la Biblia usted va a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento que dice, y le contarás a tus hijos, y a tus hijos de tus hijos. Cuando cruzaron el Jordán, amontonen las piedras, y cuando vean esas piedras, ¿y esas piedras qué? Fue cuando Dios obró milagrosamente. Hay algunos aspectos que en la casa nos pueden servir de memorias, por ejemplo, y recordar, esto fue lo que hizo el Señor. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Que solo le contamos lo bueno a los hijos. No somos capaces de contar las historias duras de la vida. ¿Usted no ha tenido historias difíciles? ¿Sí? Hay personas que han nacido a veces en un pueblo para ir recóndito que solo lo conoce él, ¿cierto? Y le di, usted, papá, ¿tú dónde naciste? No, yo soy cundiboyacense, mi hijo. Pero no dice dónde, ¿cierto? Pero lo que quiero decir aquí es, contémosle a los hijos las historias y tengamos algo que puede ser memoria, fotografías, algo que en la casa nos diga, ¿y eso qué? Eso fue del abuelo, porque pasó tal y tal. Que los hijos sepan lo que hemos vivido. Yo le cuento a mis hijos de qué hogar vengo. Yo soy cristiano de primera generación. Mi padre no conocía a Jesús, mi abuelo tampoco. Es más, mi abuelo bebía mucho, era alcohólico. Mi padre también. Y mi hijo me dice, yo sería candidato a ser alcohólico, pero gracias a Dios, Cristo llega a la vida. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Puede aprovechar oportunidades en la calle, noticias de la televisión, para poder de manera inteligente soltar algo de la palabra. Pero ¿sabe una cosa? La palabra tiene que abundar en mi corazón para que de esa abundancia hable mi boca. Pero si la palabra no abunda en mi corazón, yo no voy a poder hablar la palabra de Dios. Voy a hablar de lo que abunda en mi corazón. Si lo que en mi corazón abunda son preocupaciones y problemas, de eso hablo. Si es plata, si es fútbol, de eso hablo. Que la palabra de Dios, para que de esa abundancia hable nuestra boca. Que no escasee la palabra, por favor. Y es nuestra responsabilidad que no haya ese tipo de escasez. Hay una expresión que usamos muchas veces, como que la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo, ¿cuál es? La educación, ¿cierto? Porque eso no se lo quita a nadie. Quiero decirle algo. Usted le puede dejar casa, carro, beca, profesión. Escúcheme, por favor, la mejor herencia que usted le puede dejar a su hijo es la palabra de Dios en su vida, la presencia de Jesús en ellos, porque así serán capaces de enfrentar cualquier situación en la vida, cualquier tipo de escasez, preocupación, dificultad. Esa es una herencia invaluable, más que las otras que muchas veces
valoramos. La palabra escaseaba, dice el texto. Pero ¿sabe qué pasa en el versículo 10, en el 3:10, capítulo 3, versículo 10? Vea lo que pasa allí. Me llama la atención que Samuel, siendo niño, estaba acostado en el templo. Una familia que era la excepción en aquella época consagra a este niño al templo. Y Samuel, estando en el templo, escucha una voz que le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel piensa que es Elí, que vivía allí, al lado. Se acerca, que dormía ahí al lado. Se acerca y le dice: Elí, ¿me está llamando? No, ve a acostarte. Y así 3 veces, hasta que al fin Elí se da cuenta que es Dios que le está hablando. Y vean la respuesta que le enseña Elí a Samuel. Y Samuel dice, 3:10, cuando Dios lo llama, ¿qué responde? Dice: habla, Señor, porque tu siervo escucha, porque tu siervo oye. Que esa sea nuestra actitud siempre. Qué terrible llegar a pensar que yo me las sé todas. Y ese orgullo es a toda edad, no solamente cuando ya se es viejo, ¿cierto? 60, 70 años, yo ya estoy viejo, yo ya me las sé todas. Ojalá siempre tengamos un corazón de aprendiz, joven o viejo. Ese es un problema del orgullo en el corazón. Habla porque tu siervo oye. Pensar en formas creativas, cómo la palabra de Dios puede abundar en nuestra casa. Siempre siendo prudentes y cuidadosos de no aburrir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Jim Rayburn, el fundador del ministerio de Young Life, en el que conocí a Jesucristo hace muchos años, tenía una frase que me ha ayudado mucho. Decía así: es un pecado aburrir a un joven con la palabra de Dios. Escúchelo. Es un pecado aburrir a un joven, y lo puedo ampliar a niños. Es un pecado aburrir a un niño con la palabra de Dios. Que la anhelen, que la deseen. Esa es nuestra responsabilidad. Pero además de preocuparnos porque no escasee la palabra de Dios en el hogar, yo quiero que vean algo más en el texto, por favor. En el versículo 2:22 de 1 de Samuel. Vea lo que está pasando allí. Vea lo que dice. Elí, que era ya muy, ¿qué?, anciano, se enteró de qué, de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. ¿Se imagina eso? Vale decir, ¿Elí sabía o no sabía? Sí sabía. El texto dice que él sabía todo. Y vean lo que sigue el texto. Dice, versículo 23, 2:23, les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, ¿no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor? ¿Qué está haciendo Elí? ¿Está corrigiendo? ¿Se imaginan eso? Están cometiendo todo tipo de barbaridades. Además de esto de acostarse con las mujeres, dice que cogían de la ofrenda que la gente traía al altar, cogían el mejor pedazo para ellos. Se estaban burlando de la adoración al Señor. Y Elí, ¿qué les dice? Hijitos, eso no se hace. Malo, 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 malo. Niño malo. No, no, no. ¿Sí? Ahora, por favor, no estoy diciendo que vayamos a la antigua. Yo sé que alguno dice, eso es a la antigua, rejoventeado, ¿cierto? Eso porque la letra, ¿con qué? Con sangre entra. Vean, eso tampoco es bíblico, ¿sí? Por favor. Eso de que con rajo al hijo, lo muelo a palos para que entienda, eso produjo otro tipo de problemas en la gente. Pero nos hemos ido al otro extremo, que es la idea de yo le hablo y él entiende y le dice, ay, hijito, no se hace eso, ¿sí? No, la palabra habla de corregir, habla de corrección, habla de enderezar, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, del niño. Y ese corregir es el otro no negociable que un papá a su palabra. Dios no nos dice, ay, te amo mucho, yo sé que sufres con la bruja de tu mujer, sea adúltero, tranquilo, eso es, yo conozco tu corazón. ¿Dios hace eso? No, el adúltero es adúltero. Y el niño que comienza a robar, le decimos, ay, no, es que el niño es cleptómano, ¿sí? El ladrón, enseñe, corrija. Hay que corregir. Yo recuerdo una vez un niño chiquitico que en un supermercado cogió unos chicles, ¿sí? Y sale el papá con las bolsas de mercado y el chino comiendo. Y el papá dice, ¿y a qué hora? ¿De dónde sacó chicle este chino? Y el chino, papita, yo lo cogí de allí, ¿sí? ¿Qué haría usted?
Ese es mi chino avispado, hombre, ¿cierto? Ese papá, gracias a Dios, no hizo eso. Ese papá cogió al chino y lo llevó hasta la caja y antes le dijo, usted va y pide perdón por coger algo que no es suyo, porque eso es robar y eso no se hace. El chino llorando fue, perdón, pero al chino le quedó de lección. Algunos papás dirán, qué manera de traumatizar al niño. No, señor, corrija al niño. Este hombre, Elí, no corrigió lo que sus hijos estaban haciendo. Se acostaban acá dice, se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Yo no sé qué estaba pensando Elí. Ay, son muchachos, las hormonas alborotadas, pobrecito mis hijos. Hay una mano de las mamás a veces con los hijos, unos alcahuetes. He escuchado a mamás, el hijo infiel. Y le digo, señora, vea a su hijo. Ay, es que la esposa que le tocó es tan bruja, si la conociera. ¿Sí? Mi muchacho es bueno. ¿Sí? Desde pequeño hasta viejo, creo que como papás hemos sido llamados a corregir. Porque es lo que Dios espera de nosotros. Es Dios quien nos corrige a nosotros. ¿Por qué nos corrige? Porque somos pecadores y nos desviamos fácilmente. Y siempre necesitamos estar mirando la palabra de Dios para que Él, por medio de su voz, su palabra, enderezca nuestra vida. Es lo que Dios hace como Padre bueno y nosotros como papás hemos sido llamados a hacer. Elí se enteró de todo y no hacía nada. Y sabe una cosa, cuando uno se hace de la vista gorda ante la maldad, escúcheme por favor con mucha atención. Hay consecuencias terribles para uno y para los que nos rodean. Elí no corrigió a sus hijos. ¿Y sabe las consecuencias que le tocó vivir? Escuche y vea, lea lo que dice el 2:30 al 34. Vea, léalo, usted lo puede leer, yo lo voy a leer acá. Escuche lo que dice. Por cuanto has hecho esto, estoy en el versículo 30 del capítulo 2. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal. Tus hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Los hijos se murieron. Lo que quiero decirles es esto. Si yo no corrijo a mi hijo, eso no es amor. No es amor. Es hacerles daño. Y si su hijo ya es viejo, mi hijo ya tiene 40 años, igual, y ve que su hijo no está andando como debe andar, ya está viejo, ya sabe lo que debe hacer, uno como padre puede decir, hijo, obedezca al Señor. Porque no honrar al Señor y no obedecerlo es destruir la vida. Estos hijos se murieron porque un padre no los corrigió. Y no solamente eso, vean las consecuencias para la nación, porque no solamente se quedan las consecuencias en ellos. Si uno ve, escúchelo nada más, lo voy a leer porque eso está mucho más adelante, pero dice que los filisteos lanzaron ataque y derrotaron a los israelitas. Dice que fue capturada el arca de Dios el día en que murieron Ofni y Fines, los hijos de Elí. Eso lo puede encontrar si lo quiere anotar, en el capítulo 4, versículos 10 y 11. Con esto quiero decir que la Biblia está mostrando que cuando uno no corrige, sufren los hijos y sufre hasta la sociedad, sufre la nación. Vivimos en una sociedad como en la que estamos, tan terrible. ¿Sabe por qué? Porque escasea la palabra de Dios y porque no hay quien corrija conforme a los principios de la Escritura. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados a eso, a enseñar, a que no escasee la palabra, a corregir con sabiduría, no el viejo cantaletoso, no, hay que poder con sabiduría entrar en el corazón para no irnos a los extremos del garrote o de la palabra blandita, no, sino para cambiar el corazón de las personas. Y es allí cuando Dios lo hace por el poder de su Espíritu Santo. Hasta ahí dos no negociables, pero quiero que vayamos a un tercero que encuentro en la palabra de Dios en ese mismo texto. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 27 de 1 Samuel. Dice así, que un hombre de Dios fue a ver a Elí. Es decir, Dios ve lo que Elí está haciendo y envía a alguien a que lo amoneste. Y dice que festé a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. ¿Qué está haciendo? Les está contando su historia, el pasado, les está recordando lo que Dios ha hecho.
Dice, de entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod, el traje sacerdotal. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. Dios no es que le está sacando en cara, le está recordando todo lo que yo te di y cómo te honré. Y vea lo que dice el versículo 29. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Vea lo que había hecho Elí y Dios lo reprende. Elí, tú has honrado a tus hijos más que a mí. Dios quiere que al primero que tenemos que honrar es a Él. ¿Qué significa honrar? Dar el lugar que se merece. Y hay personas que le dan un lugar equivocado a los hijos. ¿No han escuchado esa expresión que dice, si yo vivo es por ellos? ¿Sí lo han escuchado? De pronto hasta la ha dicho, ¿cierto? Es por ellos que yo vivo. No, no, eso no es cierto. Nosotros vivimos para el Señor. Esos mugres crecen y se van y lo dejan. Y eso es lo que Dios espera, que se vayan. Usted se va a quedar con su viejita o su viejito al lado. Por eso que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Los hijos no. Hay algunos hijos que dicen, papá, hasta que la muerte nos separe. Sí, porque no quieren salir de hotel papá, mamá. ¿Sí? Bombriles. ¿Sí? Échenlos de la casa, ya están muy viejos. Lo que quiero decirles es, ellos deben aprender a vivir, a defenderse en la vida con los principios y valores que recibieron en su hogar, de sus padres, que le enseñaron la palabra para que no escaseara en el hogar, que los corrigieron para encaminarlos como Dios quiere. Y porque tuvieron un modelo de papá que honró a Dios primero, antes que a cualquier otra persona. Honrar a Dios es darle el lugar que se merece, es el primer lugar en nuestra vida. Y ese es el modelo que uno transmite. ¿Cómo los hijos van a aprender a honrar a Dios? Porque lo ven en nosotros. Un amigo me decía, yo aprendí a orar porque vi que cuando mi papá tenía líos, lo primero que hacía era orar. Yo aprendí a dar, escuchen esto, vea, él aprendió a dar porque en aquella época, recuerden algunos ya los mayores de 40, 50, ¿se acuerdan cuando no había la tarjeta de débito? ¿Cómo pagaban los sueldos? El sobre, ¿cierto? El sobre de la quincena o del mes. Este hombre recuerda que el papá llegaba con el sobre a la casa. Se sentaba a la mesa con la mamá, sacaba el sobre y en la casa tenían varios sobrecitos. El sobrecito del mercado, el sobrecito de los servicios públicos, el sobrecito de etcétera, etcétera, etcétera. Y entre esos sobrecitos había un sobrecito que era mi ofrenda al Señor. Y él dice, yo aprendí a dar porque lo vi en mi papá. ¿Se imagina eso? Ahora ya uno hace la transferencia electrónica, no digo que su hijo lo vea, hijo, ven, mira, estoy transfiriendo, ¿cierto? No, lo que quiero decirles es que es el ejemplo que uno inspira a los hijos. Elí había honrado primero a los hijos antes que a Dios. Y el texto dice, por cuanto honraste primero a tus hijos y no a mí, la Biblia dice esto, en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Escúchelo bien, palabra de Dios. Honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos esa relación de padre e hijo con nuestro Dios. Y Él es un Dios que nos enseña, es un Dios que nos corrige y es un Dios que quiere que lo honremos primero a Él, no porque Él sea loco y lo necesite, sino porque cuando lo hacemos, nosotros somos los beneficiados. Honrar a Dios en la vida es lo mejor que podemos hacer. Nosotros somos los bendecidos, dándole el lugar que Él se merece. Tenemos un papá en el cielo digno de imitar, que nos sirva a los papás como inspiración, como desafío. Queremos una paternidad así, que los hijos puedan conocer a papá Dios, porque un papá terrenal lo inspiró también a eso. Él es el referente, nuestro Padre eterno. Vamos a orar, acompáñenme a orar, por favor. Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros.
Y gracias a ese sacrificio ahora tenemos una relación con Dios el Padre, con nuestro papá. Gracias, Señor. Y gracias por ser un Padre perfecto, que no nos has dejado sin palabra, nos has dado tu palabra, que nos corriges y que nos enseñas a honrarte. Señor, gracias. Padre bendito, queremos ser como tú. Queremos que tú, papá, nos inspires a nosotros a ser los padres que esta iglesia, que esta ciudad y que Colombia necesita. Señor, en tus manos estamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar a los niños que pasen aquí adelante, por favor. Los niños tienen algo especial. Hoy, Día del Padre. Quiero pedir a los anfitriones que por favor alisten el detalle que tenemos para los papás. ¿Lo tienen listo? Ahora sí. Por favor, los incomodo un momento. Pónganse de pie los papás un momentico. Papás, pónganse de pie un momento. Queremos darles un pequeño detalle de parte de la iglesia. Un pequeño detallito, un pequeño marcador de lectura con un texto inspirador que nos anima a ser valientes. Un pequeño detalle y no se siente hasta recibirlo, por favor. Una vez lo reciba, tome asiento. Y así puestos de pie, antes de escuchar a nuestros niños en un canto, yo voy a pedir que una mamá venga por